Volvemos a Mesa de Testigo para hablar con Karen Tepp, concejala de Rosario, referente de Ciudad Futura, bueno, sobre la situación de la ciudad y lo que se viene en este nuevo escenario político, tanto en la ciudad como en la provincia, como en la Argentina. Karen, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Bien, digamos que bien. ¿Por qué digamos que bien? Y creo que son tiempos muy difíciles, de mucha incertidumbre, mezclada con un poco de angustia, por lo que ya empieza a suceder, pero sobre todo por el impacto que pueden llegar a tener las medidas que están tomando los ejecutivos respecto de la situación económica y el impacto que va a tener en términos sociales en nuestra población. Empezamos por Rosario. Esta semana hubo una sesión picante, intensa, larga, de madrugada. En el Consejo se definió ahí una actualización automática del boleto, entre otras cuestiones. Quería pedirte una mirada sobre esa sesión y esa definición, sobre todo. Mira, el intendente Hapkin decidió alinearse al plan económico de ajuste del gobierno de Milei y Caputo, ¿no? Y envió toda una serie de proyectos al Consejo Municipal que tienen que ver con que todos los aumentos, desde la tasa, desde la TGI hasta el transporte de colectivo, tengan un aumento automático a partir del año que viene, que lo defina únicamente el Ejecutivo Municipal a través de la firma del intendente, atado al IPC, que es al índice de precios al consumidor. Esto es a la inflación. En un escenario donde todos anuncian desde el propio gobierno que vamos a un proceso de aceleración inflacionaria con posibilidades de llegar en los primeros 6 meses a una inflación del 1.500%, claramente el escenario no es bueno y lamentablemente el Ejecutivo Municipal, con una mayoría que tiene muy ajustada de 15 votos sobre 28, consigue esa aprobación de todos estos proyectos, creando además nuevas tasas como la tasa vial para, digamos, de alguna manera solventar gastos corrientes que ya debería hacerlo con una buena administración del presupuesto municipal. Bueno, en ese contexto, particularmente el tema del boleto para nosotros fue grave porque sabemos que quienes utilizan el sistema de transporte público de pasajeros en nuestra ciudad es porque no tienen otro medio de movilidad, que además es un sistema que ya venía en crisis después de la pandemia, que necesitaba de un refuerzo y que lamentablemente la decisión no solamente del Ejecutivo Municipal, sino también de parte de la oposición facilitándole el tratamiento, va a hacer que todo ese aumento lo pague el usuario del transporte. Digo, lo que pasó el de otro día en el Consejo es grave y los responsables de ese boleto, cada vez que aumente a partir de enero, es Hapkin y Cavatorta. ¿Por qué te parece que le facilitó a ese sector de la oposición que estás mencionando a Hapkin la posibilidad de aumentar el boleto con este esquema, ¿no? Habría que preguntárselo a ellos. Habría que preguntarle por qué a Cavatorta le permitió al oficialismo en una sesión express darle la potestad, digamos, habilitarle el tratamiento para que se sancione ese mismo lunes y no tener posibilidad desde la oposición de rediscutir otras formas y otras alternativas para que no sea el usuario de transporte el que pague el costo en un escenario donde además no solamente vamos a hiperinflación, sino que el gobierno nacional ya anunció que va a hacer recortes en los subsidios. Y sobre esto también, Hapkin, ¿cuántas veces lo hemos escuchado de alguna manera denunciar y reclamar con justificación a los antiguos gobiernos nacionales por más subsidios para el transporte del interior? Bueno, ahora Milei y Caputo deciden que van a quitar los subsidios al transporte y no se dice ni una palabra. ¿Ves una política demasiado como seguidista, resignada del intendente con respecto a la situación económica? Me parece que hay, y lo decía Juan Monteverde en la sesión ese día, hay en estos tiempos de crisis, que también es una crisis política, digo, estamos a 20 años del 2001, y de alguna manera la sensación de que la crisis de representación sigue abierta y es profunda, que a diferencia del 2001, que creo que tuvo una salida popular, digamos, de más democracia, de asambleas, de otra reivindicación, esta salida de crisis políticas se vio con un proyecto autoritario a nivel nacional a partir de la figura de Milei. Ahora, lo que se ve claramente es un alineamiento político de todas las fuerzas, de las que son oficialismo a nivel local, provincial, pero también de ciertos sectores de la política, que la sensación que nosotros teníamos en la última sesión es que tenían una necesidad de sacarse el problema de encima. Y sacarse el problema de encima no era
echarle el problema al Ejecutivo Municipal, era echarle el problema a la gente que es la que va a tener que afrontar estos aumentos extraordinarios que vamos a tener, no solamente con las políticas a nivel nacional, sino también con las que se tomaron a nivel local. Con respecto al aumento del boleto, el planteo en la previa de la sesión era que no fueran por el IPC, sino por el RIPTE que mide los salarios. ¿Ese mismo esquema lo pensaban también para las tasas y los otros estudios comentaron? Sí, absolutamente. Mira, yo veo desde el discurso de Milei, el 10 de diciembre, una línea muy fuerte que tiene que ver con imponer desde el máximo nivel de la política la idea de no hay alternativa, ¿no? Digamos, una impronta bien de los proyectos neoliberales que es no se puede discutir, estamos obligados a hacer esto aun cuando no querramos. Y de alguna manera creo que eso es lo que se intenta también hacer desde los distintos ejecutivos en este momento político. Generar la sensación de que no hay opciones y la realidad es que las hay. Cuando un político te dice o un gobernante te dice que no hay alternativa es porque en realidad te está haciendo pagar a vos los costos de esas decisiones, ¿no? Está claro que el tema de, por ejemplo, el transporte público, pero también para el caso de las tasas, nosotros podemos buscar otras variables que sean las que vayan rigiendo el aumento. Nadie piensa que en este contexto donde todo aumenta, uno piense en congelar el precio del boleto o congelar el precio de las tasas, pero que sí esos aumentos estén vinculados a dos factores. Por un lado, a los costos que están vinculados con esos servicios puntualmente, y no como ahora, que cuando aumente la Coca-Cola va a aumentar el precio del boleto, pero que además el tope de esos aumentos esté vinculado a la capacidad de pago que tengan los ciudadanos y ciudadanas a través de este otro índice como es el RIPTE, ¿no? Que pueda haber, y nosotros lo hemos mostrado, gráficos donde el aumento vaya acompasado y acompañado a que la gente no pierda el poder adquisitivo a partir de un escenario absolutamente incierto acerca de cómo van a ser hacia adelante las políticas respecto a las medidas salariales, porque estamos hablando de que todas las medidas que se tomaron a nivel nacional, ninguna está vinculada ni dicen claramente qué es lo que va a pasar con los salarios de los trabajadores y trabajadoras. Esto está claro que lo van a dejar al libre mercado, a la mano invisible del mercado, y las consecuencias no van a ser más que seguir profundizando a una situación económica que ya estaba deteriorada, claramente un ataque a las clases medias y a los sectores populares. Karen, en el primer mandato de Hapkin, por necesidad, pero también de eso sacó virtud, hubo un Hapkin más dialoguista con los espacios políticos. Bueno, tuvieron bastantes posiciones comunes con ustedes. Ahora que Unidos tiene mayoría, ven que ese Hapkin no va a ser más dialoguista, se va a replegar sobre su propia coalición. Mira, yo lo marcaba como una señal de alerta el día de la asunción, digamos, de esta nueva composición del Consejo y de la elección de autoridades, ¿no? Que claramente el Ejecutivo Municipal en su primer mandato, quizás más por necesidad que por decisión o voluntad, pero había tenido la capacidad de dialogar con todos los sectores políticos. El escenario a partir del 10 de diciembre es distinto por dos cuestiones, digamos. Primero porque ya para el momento de las elecciones, Hapkin no va más como Frente Progresista, sino con la creación de una nueva coalición de centro-derecha donde se reabsorben sectores como el PRO, como el de Tesandor y demás, mucho más conservadores y de derecha. Eso sin lugar a dudas va a tener un condicionamiento en la política de Hapkin y lo estamos viendo con estos proyectos que ha enviado al Consejo. Y además consiguieron una mayoría en el Consejo que es muy escueta, digamos, es solamente un voto, pero es una mayoría. Yo apelo a que no la utilicen. La realidad es que en las últimas 2 sesiones la han utilizado sin ningún inconveniente, y cuando han necesitado sectores de la oposición para facilitarle el tratamiento de estas políticas de ajuste, lo han conseguido también. Con lo cual, el llamado en primer término es a la oposición de este gobierno municipal a que podamos trabajar en conjuntos para desde lo local y desde el gobierno, digamos, desde la cercanía, generar medidas de protección a la ciudadanía en este momento tan difícil. En esta semana, a metros del Consejo, cruzando la calle en el Monumento, Bullrich, Puyaro, Hapkin presentaron el operativo Bandera para enfrentar la violencia, el narcotráfico, la inseguridad. ¿Qué mirada tienen de ese operativo, esas medidas que anunció Bullrich en ese lugar? Mira, la crisis que vive la ciudad en términos de violencia es muy grave.
y la realidad es que hace muchos años y desde muchas gestiones que es una de las deudas más profundas que tiene el gobierno provincial y municipal con nuestra ciudad. Nosotros estamos convencidos que cualquier estrategia de seguridad, viendo lo que ha ocurrido en otras ciudades de Latinoamérica, tiene que tener una mirada integral. Digamos, cualquier política en términos represivos del delito tiene que estar subordinada a una política social y económica que ataque los niveles de desigualdad que hoy tiene nuestra ciudad y que son de alguna manera el caldo de cultivo para que las economías delictivas puedan empezar a gobernar territorios de la ciudad que hoy claramente están en manos de las mafias. Y que en esa estrategia integral de una política de seguridad hay que tener mucho cuidado de no ir solamente a atacar el hilo más débil, que básicamente son, por ejemplo, las juventudes y las juventudes pobres de los barrios populares que no tienen otra alternativa y termina siendo la entrada a las economías delictivas no solamente una opción para la supervivencia, sino incluso para sentirse parte de tener un sentimiento de identidad y de pertenencia en un mundo que claramente no les está dando otras alternativas. Lo que tenemos que tener mucho cuidado y hay que estar mirando es que esas políticas de seguridad no vayan solamente a atacar ese eslabón más débil y puedan tener un refuerzo, como lo venimos planteando, de perseguir el delito por arriba. Los delincuentes de guante blanco, que son los que hacen el verdadero negocio en la ciudad de Rosario a través del lavado de activos. En este comienzo de la gestión Puyaro, que bueno, hubo una serie de medidas fuertes con respecto al traslado de presos de alto perfil. Ven que hay mucho de ese sesgo más punitivista y se ve poco hasta ahora de esa otra pata de la política. A ver, me parece que hay una parte de la política punitivista y sobre todo lo que tiene que ver con el control efectivo de lo que pasa en las cárceles, que es indispensable. Digo, nosotros estamos en estos momentos atravesando el juicio por el crimen de Eduardo Trasante, en el cual el máximo de los 4 imputados estaba preso al momento de ser partícipe del crimen de Eduardo. Con lo cual, la necesidad de tener una política de seguridad en la cual no se ordene el delito desde las cárceles es fundamental. Digamos, lo que sí tiene que tener cualquier política de seguridad es esta otra mirada integral de que quienes estén realmente siendo perseguidos por el delito sean quienes lavan dinero en nuestra ciudad. Creo que hemos tenido este año un caso testigo, como fue el juicio a Shanahan, digamos, a uno de los empresarios estrellas en la ciudad de Rosario del negocio inmobiliario, que claramente demostró cómo está vinculado el negocio del narcotráfico con el lavado de activos y con la participación de empresarios y delincuentes de guante blanco que hacen efectivo ese delito en la ciudad. Bueno, eso es fundamental y hasta ahora no se han visto medidas del gobierno nacional que apunten a reforzar los organismos tanto nacionales como locales que creamos en la ciudad, como la Agencia Antilavado, para que podamos realmente dar la persecución a ese delito. Porque si nosotros cortamos con el lavado de activos, cortamos con la violencia en Rosario. Karen, este año en el balotaje estuvieron, fue un balotaje, de hecho, quedó como que fue un balotaje. Estuvieron a 3 puntos de ganar la intendencia. ¿Cuáles son los objetivos para el año que viene? Darle continuidad al espacio Rosario Sin Miedo, ir hacia otros lugares de la provincia. ¿Cuáles son los objetivos de Ciudad Futura para el año que viene? Sí, yo creo que de este año electoral, digamos, y político, la creación de Rosario Sin Miedo como una forma de desbordar la frontera de los partidos políticos, de resetear esta democracia apelando a una mayor participación, a una agenda política que esté mucho más vinculada con la vida cotidiana de las personas y demás, es de los saldos más positivos que tomamos, ¿no? El sabor amargo de que pegó en el palo y salió, pero la ratificación de que en este año la tarea principal va a ser defender a la gente, proteger la vida, porque creo que vamos a escenarios muy difíciles donde vamos a tener que tener una política del cuidado de la vida en todos sus sentidos y seguir apostando a construir lo nuevo, ¿no? Creo que la referencia de Rosario Sin Miedo no es solamente para la ciudad de Rosario, en lo cual, digamos, nos lo dice toda la gente en la calle, en 4 años son ustedes, no puedo creer que no haya sido ahora, pero hay una ratificación de que en Rosario nació una alternativa y que en los próximos 4 años va a estar en condiciones, con el acompañamiento de la gente, de gobernar la ciudad, sino que alumbró también una esperanza en términos provinciales, en una provincia donde claramente hace falta la creación de un nuevo espacio y propuesta
progresista del campo nacional y popular, que recoja lo mejor de todas las tradiciones políticas, que genere una nueva cultura política y una nueva agenda en la provincia, pero que también, hay que decirlo, ha despertado mucho interés y de alguna manera convocatoria a nivel nacional en muchas otras provincias, en las cuales está claro que la crisis política es profunda y que es necesario, hacia lo que viene para adelante, no solamente pensar en términos de resistencia para volver, sino que es necesario construir algo nuevo, y en esa tarea vamos a estar abocados sin lugar a dudas. Karen, gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos, Marian. Quédense que ya volvemos con más Mesa de Estivo después de esta pequeña pausa.